¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia Cinemática y Dinámica 1322 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver 1.4.a, movimiento de curvilíneo general. Una vez para aclarar, se pone el A, B, C, etcétera, porque van a ser apartados de diferente forma de comprender el tema, ya que pues este movimiento curvilíneo tiene varios aspectos a considerar. En este caso vamos a verlo de manera general, luego vamos a ver las componentes rectangulares, enfocado más al tiro parabólico. Y por último, pues se podrá observar unos dos especiales movimientos, que es obviamente la componente tangencial y normal, y suponiendo también el movimiento en coordenadas cilíndricas en su caso de ser enfoque al que ustedes conocen como movimiento circular. Pero vamos a comenzar el día de hoy movimiento curvilíneo general. Bueno, para empezar, vamos a otra vez a retomar esta definición que se llama sistema o marco de referencia. Es el espacio del plano donde se estudiará las fuerzas y o movimiento. Puede ser en el espacio o en el plano. En el plano sabemos que tenemos a las abscisas y a las ordenadas, mientras que en el espacio lo mismo, pero aquí surge un nuevo eje coordenado que se llamarán cotas, que es con la letra Z. Y bueno, eso ya lo sabían. Ahora lo que podemos comprender además que dentro del álgebra vectorial, el cálculo vectorial, hay algo que se llama vector unitario. Y bueno, también se comprende en álgebra lineal, que el vector unitario es la combinación lineal para dar la ubicación exacta dentro del plano o espacio del vector principal. Tenemos al plano, ¿no? Y si queremos ubicar obviamente al vector, ya sea que se contenga obviamente sobre el propio eje de las X o la Y, pues va a tener solamente una componente sobre las X o Y, o bien puede salir hacia acá, ¿no? Como se ve en el punteador, y obviamente ahí tendríamos dos componentes, que es X y Y. De esta manera, ¿no? Tenemos que la combinación lineal de esta parte, por ejemplo, si lo que hemos buscado en X es 1,0, digamos que es una forma de expresar a una magnitud. De esta forma podríamos ubicar con mayor precisión en dónde se encuentra una de las componentes. Es decir, esto es para que, bueno, cuando ustedes usan un par ordenado, pues lo puedan simplificar con estas literales, que es la I y la J. Obviamente esto nada más se va a usar en el plano, mientras que en el espacio se van a usar I, J y K con estas combinaciones 1,00, 0,10, 0,0,1. Es decir, esto solamente se va a usar para cuando hayan ternas ordenadas. Ahora también sabemos que el movimiento curvilíneo, con una definición completa, es que se lleva a cabo un movimiento curvilíneo cuando una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria curva, es decir, no lineal. Ahí sabemos de qué se trata esa parte. Y bueno, en primer lugar vamos a recordar esto. Habíamos visto en los anteriores videos de los temas del movimiento lineal, en donde tenemos obviamente una posición inicial y una posición final. Obviamente aquí la partícula se movió 8 kilómetros a la parte positiva de las X, por lo tanto, pues lo definimos de esta manera. Obviamente esa diferencia de desplazamiento es 8 menos 0, y obviamente pues todo este contenido está en kilómetros, y obviamente pues el resultado va a ser 8 kilómetros. Sabemos que la distancia recorrida pues es el valor absoluto propiamente de esto, del resultado. Ahora bien, si por ejemplo donde esta partícula quedó pero se regresa solamente, digamos, unos ciertos kilómetros hacia atrás, obviamente aquí va a cambiar lo que es el desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Por qué? Por ejemplo,
nos dice que obviamente este desplazamiento de 8 kilómetros hacia la posición final, pues son menos 6 kilómetros, es decir, lo que hizo fue retrasarse 6 kilómetros hacia atrás, o sea, hacia la parte negativa de las X. Por eso es que tiene el signo negativo. Sin embargo, pues aquí nos piden, o bueno, aquí se ve de manera intuitiva, que se debe de encontrar a la posición final. En este caso, sabemos que esa diferencia, digamos una diferencia 2, es la posición final menos la posición inicial. En este caso debemos de despejar la posición final de esta manera. Y por lo tanto, pues ya nada más sería colocar pues los valores correspondientes, que sería menos 6 por la diferencia que existe aquí, menos 6 más 8, que es la posición inicial que se encuentra en esta parte. No es lo mismo aquí, ¿ok? Esto ya fue una parte, esta es otra parte. Y por lo tanto el desplazamiento final son 2 kilómetros. Aquí también podemos saber que la distancia recorrida 2 es 6 kilómetros, tomando en cuenta un valor absoluto. Ahora la distancia recorrida 1 más la distancia recorrida 2 es igual a la distancia recorrida total. En este caso nada más se van a sumar por las dos distancias recorridas, la 1 y la 2. En este caso es 8 más 6, 14 kilómetros. Esto, bueno, se va a hacer énfasis probablemente cuando ya veamos problemas en particular en el espacio o en el plano también. En este caso, para el plano, pues tenemos esto. Esto ya vienen también viéndolo como la ley del paralelogramo o el principio de Stevin. Obviamente que esto va enfocado en este caso las magnitudes de las posiciones. En este caso pues es lo mismo, solamente que aquí vamos a tener que sumar, bueno, aparte de sumar, vamos a tener que usar el teorema de Pitágoras. En este caso vamos a hacerlo primero para la distancia 1 es de 10 menos 0 kilómetros para esta parte. Luego tenemos obviamente la combinación lineal para donde se ubica este primer desplazamiento. Es decir, si ustedes aquí multiplican ese 10, es decir, este escalar, por la combinación lineal del vector unitario, es decir, en este caso es 1,0, si hacen un vector por un escalar les va a dar otro vector, en este caso va a quedar como 10,0, pero se simplifica de esta forma, ¿ok? Y para obviamente el desplazamiento 2, que es de aquí hacia acá, obviamente igual comienza desde 0 y va hacia 5 kilómetros hacia arriba, es decir, hacia las y positivas. Y entonces es igual, 5 menos 0 es obviamente queda como 5J, bueno, con una combinación lineal. Digamos que esa combinación lineal es 0,1. Y obviamente pues vamos a hacer lo siguiente, que el desplazamiento total es de esta manera, esta combinación lineal. 10 y más 5J, ¿ok? Kilómetros. Y obviamente lo podemos dejar también como de esta manera. Obviamente que en los problemas se va a dejar de esta forma, como se encuentra aquí en el punteador. Ahora lo correspondiente que tendríamos que hacer es la distancia recorrida 1 y la distancia recorrida 2 a través del teorema de Pitágoras, que es de esta forma. Distancia recorrida total es a la raíz cuadrada de ambas, la suma de ambas distancias recorridas, la 1 y la 2, pero cada uno al cuadrado. Y obviamente sustituimos lo que nos corresponde y va a arrojar que la distancia total recorrida es de 11,2 kilómetros. Esto también sabemos a partir de la geometría analítica, que es obviamente que la línea recta entre un punto a otro, la más corta es la línea recta, que hacer todo el recorrido ya sea también lineal en esta parte que se encuentra así, o bien curva, ¿no? Obviamente que es más corta esta distancia, entonces se debe de cumplir esa propiedad. Es decir, aquí en este caso la distancia recorrida 1 es 10 y la distancia recorrida 2 es 5. Si sumamos es 15 kilómetros y la distancia recorrida total a partir del teorema de Pitágoras es de 11,2. Obviamente 15 es mayor a 11,2 kilómetros y por lo tanto cumple. Y entonces pues bueno, esa es otra de las importantes ecuaciones, que la distancia recorrida es la raíz cuadrada de las distancias R1 y R2 propiamente al cuadrado cada una. Así es obtenida a través del teorema de Pitágoras, ya que pues se trata de una distancia y distancia recorrida que es una cantidad escalar.
Y ahora sí, bueno, aquí pues empezamos a ver lo que es una trayectoria curvilínea. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, en este punto que es el origen. En este origen se va a generar el vector. En este caso se va a poner como la posición inicial, pero a veces no se comprende de esta forma, sino como un vector R inicial en función de un parámetro, que en este caso el parámetro va a ser el tiempo. ¿Ok? Y bueno, ahí señalo que la trayectoria de una partícula curvilínea. Obviamente para el vector R inicial es X inicial, Y inicial y Z inicial si se encuentra en el espacio. En caso de que no se encuentre en el espacio, pues se omite la Z y solamente se van a comprender estos dos X y Y iniciales, obviamente con su vector unitario para dar la ubicación exacta. Y bueno, obviamente también vamos a tener una posición final que es en este caso el vector R final en función de un parámetro llamado t, que es el tiempo en este caso. Y obviamente lo mismo, tenemos los componentes xf, yf y zf que son finales. Y obviamente aquí pongo una similitud o que es idéntico. En este caso la posición inicial es idéntico al vector r inicial, la posición final es idéntico al vector final. Y obviamente esto lo podemos comprender también de esta forma, porque si ustedes saben, también eso ya lo vimos en el movimiento lineal, que obviamente el desplazamiento final es obviamente a la posición final menos la posición inicial, pero aquí se van a usar vectores, entonces digamos que eh, la- el vector de desplazamiento, obviamente ya sea en el plano o en el espacio, es el vector final menos el vector inicial. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente: el desplazamiento de una partícula en un movimiento curvilíneo general. Tenemos obviamente de esta forma. ¿Ok? Solamente lo que vamos a hacer es restar, bueno, hacer la sustracción entre las respectivas posiciones en cada uno de los ejes coordenados, es decir, x final menos x inicial, y final menos y inicial y z final menos z inicial. Y obviamente con cada uno de sus vectores unitarios para dar la ubicación. Y es de esta forma se ve gráficamente, ¿no? Igual esa diferencia de vector en cuanto a su desplazamiento es igual al desplazamiento en un movimiento lineal. Hacemos, por ejemplo, también la velocidad instantánea de una partícula en un movimiento curvilíneo general. En este caso, por ejemplo, tenemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. En ese caso es en un movimiento lineal. Mientras que para un movimiento curvilíneo general va a ser, obviamente, en este caso la velocidad en forma de vector, que es igual a la derivada de la diferencia del vector r, que en este caso pues también comprende o se comprende también como la diferencia del desplazamiento en un movimiento curvilíneo respecto al tiempo. Y obviamente tenemos los mismos conceptos y definiciones para las velocidades, para la aceleración, pero en este caso en un movimiento curvilíneo. Velocidad promedio de una partícula dice si la partícula recorre un desplazamiento, en este caso la diferencia del vector r, durante el intervalo igual de la diferencia de t, que en este caso es tiempo, su velocidad promedio durante este intervalo es, y bueno, se genera de esta forma. Siempre y cuando, en este caso se va a sustituir en un cierto tiempo en este vector. Obviamente también debemos de ver aquí en este caso es la diferencial de la posición final menos la posición inicial del vector r. Y aquí el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero este obviamente ya está evaluado, es decir, ya está evaluado dentro de un tiempo, es decir, en tiempo 1, tiempo 2, etc. Y obviamente eso es un enfoque discreto. Mientras que la velocidad instantánea de una partícula, dado un instante de tiempo y cada vez que el intervalo de tiempo tienda a cero, entonces encontraremos la velocidad, en este caso la velocidad instantánea, cuando el límite de la diferencial de t tiende a cero es igual al diferencial del vector r respecto obviamente al diferencial de t. Y en este caso pues se va a ver un enfoque continuo y obviamente el vector de la velocidad en una trayectoria
curvilínea va a ser la derivada de esa diferencial del vector r respecto al tiempo, y vamos a derivar a cada una de las componentes de la posición, obviamente en función de quién, pues en este caso del tiempo. Y obviamente vamos a derivar cada una, ¿no? De manera, digamos, en cada uno en su respectiva función, ¿no? En este caso en X, en Y, en Z van a tener diferentes funciones, siempre derivando respecto a T. Y obviamente esto debemos saber que tenemos aquí, bueno, el vector R inicial, y obviamente siempre debemos de comprender que el vector de velocidad inicial para una trayectoria curvilínea va a ser tangente a la trayectoria. Y obviamente vamos a comprender dos partes. Aquí vamos a encontrar obviamente las componentes, componente para Y y componente para X de la velocidad inicial. Y obviamente tenemos una dirección también, una dirección que se comprende de esta forma, como la tangente de θ igual a la velocidad Y sobre velocidad X. Esto pues son sus componentes, o sea, es decir, sus magnitudes. Esto debemos de comprender que son sus magnitudes, más no tienen dirección. En este caso, pues también se puede comprender, vamos a comprender también como ángulos de alfa, beta, para, obviamente, por ejemplo, para alfa va a ser para la velocidad y beta para la aceleración, porque la aceleración también es otro vector, de igual forma que es tangente. Y tenemos, obviamente, pues la comprensión a partir de, pues, los dibujos, ¿no? Ahí tenemos la trayectoria de una partícula curvilínea, la velocidad inicial en función de t, es decir, del tiempo, igual a una velocidad final en función del tiempo. Y obviamente esa diferencia que se hizo, pues obviamente pues va a ser la diferencial de la velocidad del vector de velocidad. Y entonces va a ser eso comprendido. Por último, tenemos la rapidez promedio de una partícula. Si la partícula posee una distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, es un escalar positivo, es la magnitud de la velocidad, es decir, aquí en este caso la magnitud de la velocidad va a ser obviamente a través de el teorema de Pitágoras, pero en el espacio, y va a ser cada una de las componentes, sumarlas y todas al cuadrado con una raíz cuadrada a todo eso comprendido. Esto obviamente, pues obviamente ya lo repetí, que es a través de una demostración en el plano y en el espacio para obtener esta ecuación de la magnitud de la velocidad. Aceleración promedio de una partícula. Si la partícula recorre una velocidad promedio durante el intervalo de la diferencial de t, o sea, del tiempo, su aceleración promedio durante este intervalo es, y bueno, ahí tenemos lo mismo que en el lineal, solamente que aquí va a ser la diferencia de la velocidad, del vector de velocidad respecto al tiempo. Lo mismo, aquí ya vamos a estar evaluando, obviamente, en cierto tiempo a los vectores de velocidad y obviamente dividiendo entre la diferencial de ese tiempo. Y es un enfoque discreto, mientras que la aceleración instantánea, dado un instante de tiempo y cada vez que el intervalo de tiempo tiende a cero, entonces encontraremos la aceleración. Y bueno, ahí está la aceleración instantánea del vector aceleración instantánea. Es el límite cuando delta t tiende a cero del vector velocidad, bueno, la diferencia del vector velocidad respecto al tiempo, y esto se va a convertir obviamente en que es la derivada de la diferencial del vector velocidad respecto al tiempo, y vamos a derivar a cada una de las velocidades en x, y y z, pero obviamente pues en función de quién, en función del tiempo. Es decir, va a tener ahí en este caso una variable que es t y vamos a tener que derivarla, obviamente con sus vectores unitarios para dar la ubicación exacta. Y obviamente algunos dibujos para comprender esto, si quieren pausar el video para que puedan comprender a lo que queremos llegar. Por ejemplo, aquí dice, este automóvil acelera frenando mientras recorre una curva. Su velocidad instantánea cambia tanto en magnitud como en dirección. Entonces, cada vez que se vaya recorriendo, pues también va a cambiar la velocidad en cada uno de los puntos. Eso siempre ya lo saben, bueno, ya lo saben, porque va cambiando obviamente pues su dirección, ¿no? Y obviamente la magnitud de la aceleración es lo mismo, la raíz cuadrada
de cada una de las componentes, es decir, en la aceleración en x, en y y z al cuadrado, sumarlas entre ellas y todo comprendido en una raíz cuadrada. Este por último son dos dibujos importantes, ya que bueno, aquí se puede determinar a partir de la ley del paralelogramo, pues esa diferencia del vector velocidad, es decir, el vector velocidad 2 menos el vector de velocidad 1, pues se comprende como la ley del paralelogramo. Dice, para determinar la aceleración media del automóvil entre el punto 1 y el punto 2, primero obtenemos el cambio de velocidad, que en este caso es el cambio del vector velocidad restando al vector velocidad 1 y del vector velocidad 2, y se observa pues lo mismo, ¿no? O sea, aquí vamos a despejar como nosotros dispongamos, pero bueno, esto lo vamos a comprender de una forma más óptima con los problemas que se vayan subiendo. Ahora también aquí dice la aceleración media tiene la misma dirección que el cambio de velocidad. Ok, eso también es muy importante, ya que pues eso va a comprender cuándo vamos a poner positivo o negativo en los resultados que se nos vaya a proponer en algún problema. Y bueno, hasta aquí ya terminó el video. Por favor, nosotros necesitamos que le den like, que se suscriban, comenten y sobre todo cualquier duda que lo dejen en la caja de comentarios, y además que pues dejen eh, un clic en la campanita de notificaciones para cada vez que subamos un video pues les llegue la respectiva notificación. Y si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.